Hola, ¿qué tal muchachos? Vamos a hacer otro video. Este video va a tratar de lo que es la parte de el PLC obviamente, pero específicamente a los módulos de entrada y salida y las configuraciones destacadas del PLC. Para esto me voy a apoyar del archivo que les mandé esta semana, que es el archivo de la semana 3, y también me voy a apoyar de un archivo que tengo aquí preparado con imágenes para poder explicar algunas cosas, ¿verdad? Estoy cargando mis dos archivos, aquí los tengo. Necesito cargar mi programa también de acercamientos. Tal parece que ya quedó cargado. Vamos a ver qué nos está marcando aquí. Es correcto. Programa de acercamientos listo. Estamos listos para empezar. Las clases pasadas hemos visto algunas cosas básicas del PLC, como lo fueron los conceptos básicos, que es un PLC. En la segunda semana ya entramos un poquito con la arquitectura del PLC y su funcionamiento, así como sus partes, pero ya es necesario que el día de hoy empecemos a reconocer lo que son los módulos de entrada y salida del PLC. Y esta palabra, pues reconocer, si nos vamos al significado de lo que es este verbo, pues reconocer es verlos. Es como cuando te pregunta por una persona, ¿la reconoces? Sí, sí, la reconozco. Tal vez no sé todo de esa persona, pero sí sé que me hablan de una persona en particular. Es decir, con ver una imagen puedo yo hacer referencia a que conozco o no conozco. Y en este caso con el PLC nos dicen que reconozcamos los módulos de entrada y salida. Bueno, el archivo que te mando, pues como siempre tiene la información teórica necesaria para que la leas. Y bueno, si empezamos a leer un poquito por acá, nos habla de entradas, las entradas del PLC, que pueden ser entradas digitales y entradas analógicas. Pero bueno, aquí es como que ya entrar en alguna separación o clasificación de qué entradas pueden entrar. Pero partamos de lo que te dije, de reconocer los módulos de entrada del PLC. Y para esto pues me sirve esta imagen que tengo aquí. Esta imagen digamos que es un PLC que no vas a encontrar en ningún lugar, porque es como que una imagen didáctica que por ahí me pasaron. Y básicamente esta imagen fue diseñada para que entendieras y mejor dicho reconozcas las partes del PLC. Obviamente, como te lo digo, este PLC no lo vas a encontrar en ningún lugar. Es un PLC de referencia visual. Y bueno, sirve para lo siguiente, para que yo te explique que este PLC, pues bueno, tiene varias partes, varias secciones que debemos de identificar y saber reconocer. En la parte superior, por lo regular, el PLC tiene lo que son las entradas. Las entradas que son rieles de tornillos. Físicamente, si las vemos, son rieles de tornillos donde tú puedes conectar diferentes dispositivos. Y aquí nos ponen pues diferentes ejemplos de lo que tú pudieras conectar. Y bueno, aquí algunos sí se alcanzan a entender. Esto es un sensor eh, ultrasónico, podría ser, o un sensor de luz, donde se esté pasando de un lado a otro una señal, y si por aquí se atraviesa un objeto, pues se interrumpe esa luz y el sensor interpreta como que algo acaba de ocurrir. Este, bueno, puede ser un sensor capacitivo o inductivo, y este último de acá pues tal parece que es un motor. Pero bueno, aquí lo importante es la nomenclatura con la que tú vas a encontrar el PLC. ¿A qué me refiero con la nomenclatura? O la forma en que, bueno, la nomenclatura es básicamente cómo se presenta al usuario el PLC. Y me refiero a que debe de haber diferentes formas de identificar estas entradas o las salidas. Por lo regular, las entradas del PLC son etiquetadas, por decirlo de alguna forma, con la letra I. Y posteriormente se le pone un punto y se le pone un cero. ¿Para qué? Para que entiendas que esto es la entrada cero del PLC y significa input, y el cero pues es digamos la primera entrada que se encuentra de izquierda a derecha. Y por lo regular esto se va repitiendo de forma sucesiva, incrementando el carácter, incrementando el dígito y manteniendo el carácter. Por ejemplo, el carácter sigue siendo I y el dígito siguiente sería 1, el carácter siguiente sería I
y el dígito sería 2. Y por lo general estos números van a llegar hasta i.7. ¿Por qué? Porque bueno, por lo regular los PLCs vienen de 4 de 8 entradas. Pensemos que este que está aquí nos están dando la idea de que es de 8 entradas, pero los fabricantes empiezan a nombrarlos desde el número 0, y si tú le cuentas con tus deditos, pues del 0 al 7 son 8 entradas. ¿Qué más te puedo decir? Esta letra I, otros fabricantes la pueden cambiar, y bueno, la pueden cambiar por un número que puede ser el número 1. Es decir, te ponen el número 1.0 y te dicen que esa es la entrada, la primera entrada de ese PLC, y que está etiquetada como 1.0. Ese mismo fabricante te puede poner 1.1, 1.2, 1.3. Déjame corregir esto. 1.1 espacio, 1.2 espacio, 1.3 y así hasta llegar a 1.7, en el caso de que fuera de 8 entradas. Y bueno, por lo regular siempre es i o siempre es 1, pero si te das cuenta estos dígitos no van cambiando, estos dígitos siguen siendo ceros, estos dígitos siguen siendo unos, estos dígitos siguen siendo 2, y así llegamos hasta el número 7. Pero bueno, esa es la forma de identificarlos, ¿no? Por la forma en que lo etiquetan, y es a lo que me refiero con nomenclatura. Debe de tener una regla para poner estos nombres. Y entonces, en contraste, bueno, ahorita seguimos platicando con las entradas, ¿no? Porque en el documento que te mando te dice qué tipos de entradas existen, que son digitales, analógicas, etcétera. Pero bueno, en la parte opuesta a las entradas tenemos las salidas. Y bueno, la nomenclatura pues también puede variar. Algunos fabricantes utilizan la letra O y le ponen el 0. Y eso te hace referencia a la primera salida que está etiquetada de izquierda a derecha. Por lo regular los PLCs son de 8 salidas también. Es decir, esta ilustración te está mostrando un PLC de 8 entradas con 8 salidas. Entonces, con esa misma lógica, la última salida en orden siguiendo esta nomenclatura sería O.7. ¿Estamos de acuerdo? Otra nomenclatura que puedes encontrar, aparte de esta, es en lugar de la O, que te pongan el 0, porque el 0 representa una salida, y te ponen aquí el 00. Y esto puede llegar hasta 0.7. Y existe otra que es muy común en las salidas, que no es O y tampoco es 0, obviamente. Estamos hablando de que algunos fabricantes lo ponen como Q. Q0. La siguiente sería Q1. Y así llegaríamos hasta Q.7. En el caso de que tuviera 8 salidas, perdón. Entonces, bueno, esta es la forma de identificar o reconocer en dónde están las entradas y en dónde están las salidas. Por lo regular todos los PLCs tienen unos indicadores luminosos. Puede ser una pantalla de LEDs, una pantallita de cristal líquido o una tirita de LEDs, donde a cada LED le corresponde una entrada. Por ejemplo, aquí este LED le corresponde a esta entrada, y así nos vamos uno con uno, para que si tú conectas algún dispositivo en la parte de arriba, y si este dispositivo está detectando señales, porque básicamente aquí son sensores, si tú detectas una señal, pues bueno, aquí nos indica que esa entrada sí está llegando al CPU, está ingresando a través del sensor, la conexión, digamos, está propiamente bien hecha a través de este tornillito, y pues la señal está entrando de forma estable. Y bueno, si tú tuvieras aquí las 8 entradas, pues bueno, aquí tienes los 8 LEDs. Y bueno, en este caso, por lo que alcanzo a ver, este PLC pues es de más salidas, ¿no? Pero no nos metamos en esas broncas. Hay algunas otras cosas que te quiero enseñar en este PLC. Este puerto parece un puerto serial. Bueno, entonces podemos decir que este puerto se usa para reprogramar el PLC. El PLC se puede reprogramar a través de un teaching box, o en el caso de que fuera un PLC modular, y en el caso de los PLCs compactos pues se usa más bien la misma carátula del PLC para reprogramarlo. Pero aquí esto que está por aquí es un switch de 3 posiciones, que por lo regular es controlado por una llave como una llave de un candado.
Y esas tres posiciones de ese switch pues básicamente son las siguientes. La primera posición es run, la siguiente posición es stop y la otra posición es de programación. Y bueno, dependiendo qué es lo que quieres hacer, si tú quieres que tu PLC esté trabajando, pues vas a meter la llave en esta ranurita, en esta chapita, y vas a poner tu llave en posición de ejecutar, para que el programa que tú le cargaste previamente pues realice su función. Si tú quisieras detener el PLC, apagarlo, le pones la llave en posición de stop. Pero la más importante es la tercera, porque si tú quisieras reprogramar ese PLC, necesitas obviamente la llave y ponerla en esta posición para que reciba datos del exterior. Y como te dije, pueden ser a través del puerto que está aquí a la vista, o puede ser a través de la carátula misma del PLC, dependiendo de qué tipo de configuración tenga. Aquí ya para terminar con esta imagen, puedes ver dos bombillas que están conectadas a las salidas, y estas bombillas pues se ve que son bombillas grandes, no son LEDs, son bombillas grandes que obviamente requieren una alimentación alta en corriente alterna, y esto pues es un contactor industrial que te permite conectar ahí tal vez una bomba o un temporizador o un contador. Pero bueno, básicamente lo que te quiero dar a entender es que el mismo PLC te dice qué es lo que contiene, qué es lo que hace, cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, porque ya viene rotulado, viene fabricado de forma a que al verlo pues sepas qué es lo que estás teniendo en las manos, ¿no? Por ejemplo, otra ilustración que encontré es esta que está aquí. Esta ilustración, déjame subirla un poquito más, ahí está. Esta ilustración que tengo aquí, pues bueno, es un PLC de tipo compacto, y este lo encontré por ahí en internet, porque digamos que es como una descripción para el usuario, para que sepa qué parte de esta imagen a qué corresponde, ¿no? Por ejemplo, las dos primeras, bueno, vámonos desde el principio. El número 1 nos indica que son patillas de fijación retráctiles. Significa que esas patitas o patillas, como aquí le llaman, pues son elementos físicos que yo puedo colocar sobre un riel o una tabla y meterle tornillos o meterle algún tipo de elemento mecánico para que ese PLC quede sujeto al marco o al tablero. Lo importante viene a partir de aquí. La alimentación dice aquí que es 24 volts de corriente continua. Por lo tanto entiendo que en estos dos tornillitos pues voy a conectar mi alimentación. A partir de aquí yo por lo que veo son salidas, pero están divididas en dos partes. Las primeras 6 están en el número 4 y las últimas 2 están en el número 5. Entonces siguen siendo entradas, pero en qué son diferentes, vamos a ver. Aquí dice número 4, regleta de terminales con tornillos de las entradas de 24 volts. Y el número 5 dice entradas analógicas de 0 a 10 voltios utilizables en 24 volts. Bueno, entonces aquí por lo que yo puedo entender es que estas dos entradas son analógicas y estas entradas son digitales, y eso ya nos lleva a la parte de que sepamos diferenciar qué es una señal electrónica analógica y una señal electrónica digital. Pero bueno, antes de pasar a eso, entendamos lo que sigue aquí. El número 5, bueno, el número 3 me lo salté. Es la pantalla de cristal líquido de 4 líneas a 12 caracteres. El número 5 sí lo vimos, que son las entradas analógicas. Y del número 6 hasta el número 10 son botones que me permiten ingresar a la memoria del PLC para analizar el programa, modificarlo, borrarlo y hacer pues diferentes actualizaciones dentro del mismo PLC. El número 11 dice emplazamiento memoria de archivo o cable de conexión a un PC, y el número 11 pues está aquí, y bueno, aquí se ve una tapa que si yo la muevo pues ahí tengo un puerto de conexión para conectarme a la computadora. Y después dice número 12 regleta de terminales salidas relés. Esto es básicamente, entonces mis salidas son 4 salidas, entonces este PLC es un PLC de 8 entradas con 4 salidas, de las cuales son 6 entradas digitales, 2 analógicas, y mis salidas van a relevadores. Y aquí dice emplazamiento para etiqueta modificable, pero pues aquí no se ve nada, así que no entremos en ese detalle porque vamos a estar inventando puras cosas que ni al caso. Pero bueno, entonces te explico, viendo el PLC,
tú ya debes de saber de qué se trata cada parte, debes de reconocer sus partes y debes de entender que esas partes tienen diferentes funcionamientos. Ahora sí, vámonos a la parte de las señales analógicas y digitales para que esa parte quede bien. Esto es obviamente de las entradas del PLC. Como ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, las señales analógicas tienen este aspecto, son curvas que suben y bajan a través de una gráfica y que obviamente, bueno, estas ondas tienen frecuencia, tienen amplitud, cumplen con las características pues de lo que son las ondas senoidales. Esto tú lo puedes medir en un osciloscopio, tanto las señales analógicas como digitales. Conectas un generador de funciones y bueno, haces algunas mediciones ahí en la pantalla de tu osciloscopio para determinar amplitud y frecuencia, el tamaño de los ciclos, todo eso. Pero para no meternos en tantos detalles porque no tenemos un osciloscopio ahorita, solo te quiero decir que una señal analógica pues es esta la señal clásica que tú recuerdas en tu mente y que en todas partes has visto, una señal que sube y baja de forma ininterrumpida. Esta línea es una misma línea con valles, con crestas, valles más chicos, otra cresta, otro valle, pero aquí quiero que entiendas algo. Este punto alto no está a la misma altura que este punto. Y este punto de aquí tal vez sí esté a la misma altura que el punto anterior, pero sí necesitaríamos un osciloscopio para medir exactamente si están a la misma altura. Y obviamente esta está pues mucho más alta que todas. Y los puntos bajos pues también se encuentran en diferentes posiciones. O sea, esta señal no es una señal uniforme, es una señal que bueno tiene muchas variaciones y por tanto podemos decir que los valores en cada punto son valores que sí se pueden medir obviamente, pero son valores continuos, es decir, una señal analógica siempre te va a dar valores continuos. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si esto fuera una señal de radio, pues a lo mejor vamos a hablar de estaciones de radio. Yo me acuerdo que antes existía o sigue existiendo una estación que se llama 97.7. Y en esta frecuencia, si tú ponías tu radio exactamente en esta frecuencia, podías escuchar sin problemas la música, los anuncios, a los locutores. Perdón, pero ¿qué pasaba si tú variabas un poco la frecuencia? Es decir, si te ibas al 97.8, pues seguías escuchando la estación de radio, pero ya empezaba a entrar ruido que llamamos estática, ruido que está por ahí feo en el ambiente y que se escucha a través de tus parlantes, pero te empieza a ensuciar el sonido. Y mientras más te vayas alejando de este punto que es estable, mientras más te vayas alejando de ese punto que era estable, por ejemplo 97.9, entra más ruido. Entonces lo que estás haciendo es alejarte de una estación bien sintonizada, te estás alejando, pero en algún momento ese alejamiento te lleva a otra estación, que yo recuerdo que la siguiente estación dentro de esta frecuencia modulada era la del 98.5. Entonces cuando yo llegaba, ay Dios, ya se me fue la imagen, cuando yo llegaba a 98.5, lo vuelvo a escribir, cuando yo llegaba a 98.5, entonces esta frecuencia sí estaba bien limpiecita, pero ya era otra estación de radio. Y la anterior fue, pues, ¿cuál era? 97.7, ¿no? 97.7. Si contamos cuántos puntos decimales hay de aquí hasta acá, pues es el punto 8, el punto 9, el punto 0, el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el punto 5. Entonces, cada 0.8 había una estación distinta, es decir, si yo bajaba más hacia esto, o mejor dicho, si yo subía en la frecuencia, pues la siguiente estación iba a ser la estación, déjenme escribo, 99.3, y la siguiente estación iba a ser 101.1, y así sucesivamente hasta recorrer toda la frecuencia modulada. Pero repito, estos puntos eran puntos estables para sintonización buena, de que yo podía escuchar algo, pero estos valores, a lo que voy, eran valores que dije al principio de esta parte, eran valores continuos, no se separaban, estaban unos atrás de otros. Y lo mismo pasaba con la amplitud modulada. Había otras estaciones que eran más
tenían otras características, pero igual compartían esto, eran valores continuos y en algún momento te salías de un rango y llegabas a otro, te salías de este rango y por aquí en medio escuchabas puro ruido y llegabas a otro. ¿Qué es lo que te permite llegar a estas frecuencias y sintonizarlas correctamente? Pues en un radio viejito lo que tenías era una antena, y lo mismo pasaba con las televisiones viejas. Lo que tú tenías era una antena doble, una antena de conejo, o conectabas un cable coaxial hasta tu azotea y ponías una antena pues fuera de tu casa para captar bien esas señales, cuando todo era analógico. En contraste, en contraste ahora con las señales digitales ya tienen otro aspecto. Las señales digitales, si tú te das cuenta, lo voy a hacer más grande todavía, pero déjenme atinarle, las señales digitales, si te das cuenta, todas tienen un tope máximo. Este es su tope máximo, este es el máximo, este es el... Ay Dios, déjenle atino con el pulso que me cargo el día de hoy. Este es el máximo que está por aquí. Y si te das cuenta, todos esos máximos son exactamente iguales. Llegan a una misma posición. Y todos esos bajos, niveles bajos, con otro color lo voy a poner, todos están a la misma altura. Entonces, estas señales no son continuas. O podemos llamarlas de otra forma para cambiar el concepto. Estas señales vamos a llamarlas discretas. Son señales discretas porque, bueno, la señal alta se interpreta como un 1 y la señal baja como un 0 y la señal alta como un 1 y la señal baja como un 0 y siempre va a ser 1 arriba y siempre va a ser 1 arriba y siempre va a ser 0 abajo. Entonces esto ya te suena como a la electrónica digital de las compuertas, donde tienes tablas de verdad. Acuérdate de las tablas de verdad, donde tenías, por ejemplo, verdadero con verdadero, ¿qué te daba? Pues te daba verdadero. O tenías, por ejemplo, verdadero con falso, te daba verdadero o te daba falso, según qué compuerta estuvieras estudiando. Pero este verdadero que te puse aquí, pues vendría siendo un 1. Y los falsos que te salgan, pues vendrían siendo los ceros que tú te imaginabas por acá abajo. Entonces estas señales discretas pues son más manejables dentro de la electrónica y te permiten, bueno, pues contar, ya si lo implementamos en un PLC, pues te permite conectar sensores, y son sensores que van a captar eventos o cosas que están ocurriendo en el exterior, pero que se pueden medir de una forma más simple. Te pongo un ejemplo, imagínate que estamos en una banda transportadora, y en esa banda transportadora van pasando cajas, y esas cajas van siendo contadas cada vez que pasan por un sensor. Y el sensor no cuenta 1.1 cajas, o 1.2 cajas, o 1.3 cajas, no, el sensor es preciso, una caja. La siguiente es una caja y lleva un sumador, es decir, ya pasaron 2. Siguiente evento, una caja y ya pasaron 3. Siguiente evento, otra caja, pero va sumando de uno en uno. Y si las cajas se te acaban, aunque dejes la banda prendida todo el tiempo, pues no va a estar sumando nada. Sí va a estar detectando ceros, pero esos ceros no son sumables, no son sumativos dentro de un contador. Entonces ese PLC, pues bueno, tiene señales de entrada digitales y también tiene señales de entrada analógicas. Por ejemplo, mira, aquí regreso a la primera imagen. Podemos decir que este sensor junto con este son digitales, porque van a contar elementos que van pasando a través tal vez de una banda transportadora. Te vuelvo a repetir, es el ejemplo más común. O por ejemplo, en las entradas de tipo analógico, ¿qué podremos conectar? Pues imagínate que pudiéramos conectar un termómetro que nos va monitoreando toda la temperatura, tal vez de una cámara de pintado. En las cámaras de pintado se requiere una temperatura buena, no muy fría ni muy caliente, para que podamos aventarle pintura a lo que queramos pintar. Puede ser una estructura metálica, o puede ser un mueble de madera, o puede ser un chasis de un coche, pero ese sensor nos va a dar, mediante una señal, la orden para que podamos pintar. Imagínate que este que está aquí, el que dijimos hace rato que no se le veía forma, supongamos que es un termómetro que está programado, o mejor dicho, que está detectando la temperatura ambiental, y cuando una temperatura es ideal, manda la señal constantemente al PLC, y el PLC toma la decisión de decirnos es el momento de pintar, y tal vez nos mande una lámpara azul. Eso significa que podemos meternos a la cámara de pintado porque la temperatura es la correcta, la necesaria para poder pintar, y podamos llevar a cabo esa parte del proceso.
¿Qué pasaría si la temperatura baja demasiado? Bueno, como el sensor todo el tiempo está captando la señal, todo el tiempo está recibiendo la señal, esa señal entra nueva al CPU del PLC y dice, bueno, esta señal no entra dentro de los parámetros permitidos para el pintado, por lo tanto apago la lámpara azul y voy a prender la lámpara roja para que las personas encargadas del pintado, bueno, pues se salgan de ahí, dejen de perder el tiempo en una sección que no se está utilizando. O bueno, si es una industria muy grande donde se requiere el pintado las 24 horas del día, pues podemos poner calefacción. Si el sensor detecta una temperatura baja, bueno, mándale la orden, mándale la medición al PLC y que ese PLC, en lugar de que saque a la gente de ahí de la cámara de pintado, pues que prenda un calefactor para que la temperatura se mantenga constante. O si la temperatura sube mucho, por ejemplo, en ciertas épocas del año, imagínense que se pare la producción de pintar de pintar autos de una empresa grande, por ejemplo General Motors, no sé, y que es que el clima no me deja pintar, bueno, entonces no hacemos carros hasta dentro de 3 meses, no, pues tenemos que meter ahora ventilación o aire acondicionado para que la temperatura sea constante. Pero bueno, hay miles de aplicaciones para el PLC. Esta última imagen que te había buscado es para que entiendas lo que es la transmisión analógica y la transmisión digital. La transmisión analógica pues es así simple, a través de una antena, y el medio de transmisión más común pues es el aire, porque las ondas viajan, es el sonido prácticamente, pero obviamente los receptores como las televisiones y los radios que se encuentran en las casas pues se encargan de captar esa señal por medio de sus antenas. Ya cuando te metas en transmisiones digitales pues necesitas codificación y decodificación, lo que son los famosos módems, el modulador o demodulador, para que esa señal que tú tienes de este lado en la parte de la emisión llegue segura a la parte donde tú vas a ver ese video o esa música ya de forma más profesional, ¿no? Pero bueno, eso ya nos está llevando un poquito de tiempo. Vamos a la parte siguiente del documento que tenemos acá. Esta parte ya quedó clara con los ejemplos, supongo yo, y si gustas leer esto, pues ahí tienes el archivo en el Classroom, ¿no? El siguiente elemento que tenemos que reconocer no es un elemento tangible del PLC. Los elementos tangibles son los elementos que puedes ver y puedes tocar, como lo son los módulos de entrada y los módulos de salida. Pero la unidad central de proceso o CPU es algo que está dentro del PLC. Tal vez si tú desarmas el PLC puedes ver componentes electrónicos, puedes ver ahí algunos circuitos integrados y esos son tu memoria, esos son tu procesador, pero son cosas más como lo llaman en informática, más de software, son cosas menos tangibles, cosas que están dentro del PLC y que obviamente no es recomendable destaparlo para que las veas. Tú sabes que que el PLC viene encapsulado en una carcasa y que por recomendaciones del fabricante pues no lo debes de andar abriendo. Es como las computadoras, solo los técnicos en mantenimiento son los indicados para destaparlas y darles su limpieza y darles alguna actualización o algún mantenimiento correctivo. Lo mismo con el PLC, no cualquiera va a llegar a abrirlo y destaparlo porque lo puede dañar, pero a lo que iba, de forma práctica, la parte de la carcasa sí la puedes ver por fuera, puedes identificar o reconocer sus módulos de entrada o salida, pero la parte de la CPU es algo interno, que bueno, sabemos que está por ahí adentro. Y esta imagen, bueno, esta imagen me gustó por simple, porque de una forma muy elemental, esta imagen verde de aquí para arriba nos hace entender que el corazón o el cerebro del PLC pues es el CPU, porque todas las entradas, ya sea por pulsadores, por sensores, etcétera, todo lo que tú conectes del lado de las entradas tiene que entrar al CPU. Todo entra al CPU. No creas que una parte de los datos, no. Todos los datos que captes del exterior, que son captados por sensores o por botones que son accionados de forma manual, todas esas señales de entrada entran todas al CPU. Y todas las señales que entran al CPU son interpretadas dentro de un programa que fue resuelto mediante cartas de tiempo o diagramas de escalera para devolver afuera del sistema alguna salida, para cerrar o abrir válvulas, para mover motores que pueden estar conectados a elevadores, que pueden estar conectados a bandas transportadoras, a plumas de estacionamiento, a elevadores de restaurantes,
en muchas aplicaciones. El motor es de los inventos que revolucionó el mundo, ¿no? Porque con el motor el humano dejó de hacer tanto esfuerzo y mejores trabajos. Pero bueno, para acabar con esta imagencita, la idea de esta imagen es esto, que entiendas que todo lo que capta el PLC por medio de sus sensores o sus entradas, todo es procesado en el CPU para que ese CPU nos diga por medio de instrucciones de salida qué proceso se tiene que llevar a cabo a partir de las entradas captadas en un principio. La imagen que está un poquito más abajo, esta imagen me gustó mucho porque pues nos da una visión más grande de lo que es el PLC y su CPU y sus diferentes etapas, ¿no? Ya hemos visto varias veces, ya no lo voy a repetir tanto, que las entradas del PLC es lo que nos da la información o señales de campo. Señales de campo que yo capto a través de sensores. Y estas flechitas que están aquí me dan la idea obvia de que todas estas señales o entradas entran directamente al CPU. Y te digo, esta imagen me gustó porque el CPU se compone de dos elementos principales, el procesador y la memoria. Obviamente el procesador pues es el cerebrito encargado de las operaciones matemáticas y lógicas que el PLC debe de llevar a cabo. Pero aquí en la memoria pues por lo regular es como una mini computadora. Por lo regular te vas a encontrar con una RAM y con una ROM. Que bueno, esta memoria ROM ya ha cambiado de nombre porque ha evolucionado. Hace muchos años la memoria ROM, como su nombre lo indica, memoria de solo lectura, pues era una memoria que solo se leía, pero no se podía programar. Solo los expertos, los fabricantes, los meros buenazos de la programación podían meterse a una memoria a través de una consola de programación y reprogramarlo, pero ya cambió un poquito, ya evolucionaron. Ya se llaman PROM, ya se llaman EPROM y ya se llaman EEPROM, que si nos ponemos a investigar, bueno, esto es memoria de solo lectura programable, por eso está aquí la P, memoria de solo lectura programable eléctricamente y memoria de solo lectura programada electrónicamente y eléctricamente. O sea, ya ha habido una evolución muy grande en la memoria ROM, pero quiero que entiendas que en esta memoria ROM va a estar almacenado pues el programita que gobierna el funcionamiento del PLC. Obviamente también las entradas van a estar almacenadas temporalmente en la RAM. Esa memoria RAM pues se encarga de administrar lo que entra, se lo manda al programa para que el programa haga su interpretación. Obviamente tanto el procesador como la memoria están conectados internamente por algunos buses de comunicación y el trabajo que hace el CPU es captar información, mandarla a la RAM, llamar al programa, utilizar estos datos en el programa para generar ¿qué cosa? Pues toda la información de salida o las señales que van hacia afuera del PLC. Por acá nos hacen todavía mención de la fuente de alimentación, sí, es lo que sigue después de esta parte, y el equipo de programación. Y el equipo de programación, pues bueno, puede ser una computadora, un teaching box o la misma carátula del PLC, tratándose de un PLC compacto. Y la interfase con el operador, pues es digamos como puede ser una pantalla táctil, donde controles tú los procesos del PLC, donde lo mandes a arrancar, donde lo puedas detener o donde puedas monitorear en qué parte del proceso se lleva a cabo el PLC. El PLC ahorita, pues bueno, hemos dicho que son entradas, son procesos y son salidas, pero un PLC también tiene temporización, conteo de eventos, temporización al activarse, temporización al desactivarse, hay conteos positivos, hay conteos negativos, hay muchas cosas que nos faltan por ver todavía, pero apenas estamos en el reconocimiento de las partes del PLC. Y bueno, esa imagen, bueno, creo que cumple su objetivo. Y aquí está otra imagen que pues que reafirma lo que te he dicho, ¿no? Todo lo que esté conectado en las entradas, y aquí está con la nomenclatura que te expliqué hace rato, todo lo que esté conectado a las entradas, todo, sin excepción ninguna, todo va al CPU. Y el CPU genera decisiones, toma decisiones a partir de su programación y nos manda salidas hacia el exterior. Esta imagen pues es muy simple, no hay que quedarnos mucho con ella. Y la imagen que sigue pues tiene que ver con el siguiente concepto que está en tu archivo. El archivo que es
Mira, aquí está lo que te dije de la memoria que se puede programar por medios electrónicos y eléctricos. La siguiente parte de tu documento es la fuente de poder. Y bueno, pues la fuente de poder es aquella que nos brinda la alimentación a todos los componentes del PLC, y no solamente a los componentes del PLC, sino también a los componentes que se conectan a él. Y vamos a leerla aquí, mira. Es el elemento que brinda la alimentación a todos los componentes del PLC. Generalmente los componentes funcionan a bajos voltajes de corriente continua. La fuente realiza la transformación de los voltajes corriente alterna de las líneas de potencia a esos niveles de corriente continua. Pues bien fácil, te voy a explicar esta imagen. Aquí nos dice que bueno, sabemos que la alimentación común y corriente de una casa o de una instalación eléctrica industrial o lo que te imagines tú, pues donde vas a un enchufe vas a encontrar corriente, vamos a dibujarla así, a pulso, corriente alterna. Tú sabes que la corriente alterna viene a 127, hablando de una corriente normal, en este país, ¿no? 127 volts, pero esto es alterna. ¿Y a qué me refiero con alterna? Que si te imaginas un conductor y tuviéramos un supermicroscopio y pudiéramos ver todo lo que pasa a través de este conductor, pues puedes ver los positivos, los negativos, los positivos, los negativos, los positivos, todos revueltos, porque bueno, pues es corriente alterna. Y esto, para que lo entiendas, imagínatelo de esta forma. Imagínate que agarras una licuadora, agarras la clavija, la conectas, obviamente va a funcionar, pero ahora saca la clavija, pero no la sueltes, gira tu mano 180 grados y vuélvela a conectar y vas a ver que tu licuadora sigue funcionando. Es el ejemplo que siempre se me ocurre para que entiendas que es corriente alterna, que no tiene polaridad, que así como conectes tú la clavija, ya sea de cabeza o al revés, el aparato va a prender porque es alterna. La cosa cambia con los aparatos electrónicos de cuidado. Por ejemplo, un PLC, una computadora, bueno, iba a decir videocasetera, que eran las de mis tiempos, ¿no? O un DVD, un Blu-ray. Todos los aparatos que se conectan a la luz sí se conectan alterna, pero internamente tienen una fuente que transforma el voltaje alterno a directo y lo rebaja. Esos 127 entran por mucho 24 al PLC, pero ya no son alternos, ya son de corriente continua. Es decir, los positivos ya van de un lado, los positivos pasan por toda esta línea y todos los negativos van a pasar por la parte de abajo, que es la línea neutra. Entonces el PLC ya no corre riesgo de quemarse, porque ya está el voltaje convertido a directo, ya está rectificado y está filtrado, y obviamente pasó por las etapas de la fuente que lo dejan a 24 estables. Y bueno, si te das cuenta, esta línea pasa por todo el PLC arriba y toda esta línea pasa por abajo, y ya hay dos fusibles, un fusible que sirve para proteger los dispositivos que estén conectados aquí en la parte superior o la parte de las entradas, y tenemos otro fusible por aquí abajo o de este lado izquierdo que va para abajo la línea y se conecta a todas las salidas, a las salidas Q, de Q1 hasta Q4. Obviamente Q1 tiene este relevador, Q2 lo debe de tener también, solo que aquí el dibujante se ahorró unos cuantos minutos para no hacerlo, pero bueno, cada salida tiene su respectivo relevador, y el relevador, como ya te expliqué, es un mecanismo de protección para manejar dos voltajes. Se maneja hasta la bobina el voltaje que da el PLC, pero después de la bobina en los contactos se maneja un voltaje externo que puede ser igual a 127 o superior, si es un motor más grande, un motor que requiere alguna, con lo que llaman trifásico, ¿no? Que creo que llega hasta 220, 240. Pero bueno, sin tantos detalles de eso, vámonos a lo que sigue. Aquí te presento ya lo último del video, que son las configuraciones más comerciales de PLC. Yo he visto casi siempre configuraciones de tipo compacto. Este es un PLC de tipo compacto que, bueno, dentro del mismo chasis, dentro del chasis se encuentra todo reunido, todo junto, todo embebido. Esa palabra embebido se usa mucho en sistemas electrónicos cuando dentro de una sola carcasita, dentro de un solo chasis, metes todos tus elementos del dispositivo. Y por ejemplo aquí puedes, otra vez, venimos a lo mismo, son entradas, son salidas, puerto de programación, aquí puedes conectar otro PLC, aquí están tus indicadores luminosos de que se está trabajando, aquí puedes meter la programación, aquí te dicen que puedes meter una batería,
O sea, este es un PLC del tipo compacto, porque dentro de él se encuentra todo lo que te he platicado. Y el PLC que está arriba pues es un PLC un poquito más avanzado, un PLC un poquito más avanzado que se llama del tipo modular. Y como su nombre no lo dice, pues está constituido a partir de módulos. Módulo de alimentación, que es toda esta sección morada. El CPU está separado. Módulo de entradas, o que dice aquí abajo, módulo de comunicación, módulo de entradas analógicas, módulo de salidas analógicas, contadores, entradas que pueden ser digitales, módulos de simuladores. Hay muchos módulos de diferentes tipos, hay contadores, hay temporizadores, pero estos módulos son intercambiables o te permite que tu PLC crezca. Imagínate que tienes un proceso que requiere más entradas, entonces no vas a cambiar el PLC, vas a comprar solamente al fabricante de esta marca un módulo de entradas y lo que puedes hacer es extenderlo, separarlo, abrirlo, porque eso es como un sándwich de muchos pisos, lo puedes ir abriendo y meterle secciones que tú necesitas para tu proceso. ¿Qué pasa si le llega una descarga o no está bien protegido el PLC? Pues a lo mejor se quema esto. Entonces no es necesario cambiar todo el PLC, solo le compras al fabricante el repuesto y obviamente el técnico de la planta pues, lo puede cambiar. En contraste con un PLC compacto, pues bueno, si le llega una carga de voltaje o un rebote de una corriente de algún motor o algo así muy tremendo, pues si se quema ya se fregó todo. Ya se fregó todo, pero bueno, en el costo está la diferencia, porque por ejemplo un PLC compacto, pues los puedes encontrar hasta de 800 pesos en alguna página de internet. Puedes ir ahí al centro, a donde todos sabemos que venden cosas de electrónica y lo puedes encontrar hasta en segundita mano, pero funcionando obviamente, pero son PLCs que te cuestan 800, 1500, ya por mucho unos 3000, 4000 pesos, pero esos PLCs son para funciones pequeñas, para procesos pequeños, tal vez para una casa donde quieras tener cámaras de seguridad, controlar tu cisterna, controlar tal vez alguna ventana, tal vez algún portón, el motor de la bomba, no sé. Si tienes un elevador en tu casa, pues lo puedes hacer con un PLC compacto. Pero estos PLCs ya modulares son para procesos chonchos, ¿no? Para procesos grandes, donde sí se requiere pues una inversión considerable, ¿no? Yo calculo que un PLC del tipo modular, por decirte una cantidad sin ser así muy preciso, pero pues arriba de unos 20,000 pesillos, ¿no? Pero si eres obviamente un fabricante de algo y vendes mucho, pues vale la pena invertirle en un buen PLC para que tengas buenas ganancias, ¿no? Y una buena infraestructura dentro de tu empresa. Pues miren, básicamente, perdón por la tos, disculpen la tos, prácticamente ya con todas estas imágenes me apoyé para explicarte todo el documento que te mandé. Y pues bueno, este es el documento de la semana 3. Yo creo que ya queda entendido todo lo que todo lo que te quise explicar con las imágenes, creo que queda claro. Y bueno, este video te pido que lo veas y lo comentes para que reforcemos el conocimiento, muchachos. Y si conocen más gente que se interese en el tema, pues compartan estos videitos que pues sí, no son tan fácil de hacer. Yo hace años pensaba que esto de hacer videos era muy sencillo, pero no, sí tiene su complejidad, ¿no? Entonces, chavos, con eso terminamos la explicación de este video. Y pues recomienden y compartan. Y obviamente pues comenten para que si llegaran a necesitar algún aumento en su calificación, pues puede que con sus comentarios y sus participaciones eso ocurra al final del semestre, ¿no? Pues entonces creo que es todo, nos andamos viendo después. Gracias.